¿Y qué dijimos en su momento cuando hablamos acerca de la raza caída, el hombre pecador? Todos los que nacemos, nacemos con esa impronta. Pecadores, que venimos de una raza caída. Venimos, somos descendientes del desastroso Adán y Eva porque ellos nos representaron como raza. Pero acá vamos a encontrar una contradicción si no hilamos finito. Eh, la Iglesia Católica Apostólica Romana bautiza a los bebés porque el hombre es una raza caída. Nosotros, la Iglesia Evangélica, no bautizamos los bebés. ¿Por qué? Porque decimos que Jesús se bautizó de grande y decimos que la persona debe pedir voluntariamente el bautismo. Pero en algunas corrientes cristianas evangélicas se fomenta que todo bebé es pecador, porque viene de una raza caída. Nosotros decimos, no es pecador, es potencialmente pecador, porque si un bebé recién nacido es pecador ya, porque viene de Adán y Eva, necesita ser bautizado y no los bautizamos. ¿Por qué? Porque esperamos su decisión. Entonces, vos te vas a encontrar videos totalmente herejes. El otro día veía uno que me lo encontré así de pasada, donde esta mujer hablaba de que descendió al infierno en una visión tremenda y encontró niños en el infierno. Es imposible. Hablamos de niños, ¿de qué niños? No podemos poner una edad. No hay una edad para dejar de ser niños. Es cuando decimos nosotros, se te despierta el indio, ¿eh? Cuando ya vos entendés el bien y el mal. Por allí hay chicos de 10 años que ya saben el bien y el mal, saben cuando están haciendo macana y cuando hacen lo correcto. Hay otros que tienen 12 años y todavía son así medio atenidos a todo, no entienden absolutamente nada. No, dijera mi hija, no bajan de la palmera, ¿no? Entonces, cuando ya la persona, el adolescente o el preadolescente ya despertó a la realidad del pecado, esa persona ya necesita ser bautizada. Nosotros ponemos una edad promedio como 12, pero yo sé que hay muchos de 12 que todavía se chupan el dedo y otros de 12 que ya han vivido en la calle o tienen amistades o ya han vivido un montón, ¿no? Ya han avanzado en la vida muchísimo y necesitan al Señor urgente, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte, potencialmente los niños son pecadores. Potencialmente significa que hoy no, a futuro lo será. ¿Qué pecado comete un bebé en el Moisés? Que no agarra el chupete, que se pone a llorar a cualquier hora, que grita por hambre, que hay que cambiar los pañales, que eso no es pecado, ¿no? Pecado es cerrar a blanco al propósito de Dios para él. Entonces, no hablamos de niños, de bebés que nacen en pecado. Sí, tienen la impronta de Adán y Eva como raza caída, pero hasta que ellos no despierten a esa realidad, todavía siguen siendo salvos. Dios no va a condenar a un bebé que no entiende, que no, y le toque partir por un tema de un accidente, de una enfermedad terminal o algo por el estilo, como tantas veces hemos visto, ¿no? Bueno, por eso quería, y aparte, sin querer apreté apagar grabación, por eso esta clase de hoy la vas a ver en dos tandas. Me equivoqué aquí cuando estaba grabando, ¿eh? Bueno, sigo en el PowerPoint que estamos viendo. Avanzamos un poquito más en esto, ¿ah? Entonces, en Corintios nos hablaba acerca de esto. Vemos la placa que sigue. Aquí está. Génesis 2, 17. No comas, hablamos del castigo a la raza humana. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Y ese fue el castigo que ellos iban a enfrentar. El castigo puede ser distinguido de tres formas distintas. Allí, en ese dibujo que hemos puesto, ya Adán y Eva ya están siendo echados de huerto, ¿no? La muerte física era un castigo que hasta acá, la pusimos el que en paz descanse, hasta acá el hombre había sido creado para vivir eternamente en la tierra. Eso es increíble, ¿no? A pesar de que no cayeron muertos en el instante que comieron el fruto prohibido, al principio de la muerte comenzó a operar en sus cuerpos. O sea, esos cuerpos que no se enfermaban, ahora sí, a partir del instante que desobedecieron, sus cuerpos pasaron a un plano inferior. En otras palabras, comenzaron a morir. Todos los seres humanos, siendo descendientes de Adán,
están en Adán en lo que se relaciona al pecado. Por eso nosotros tenemos todos, y lo digo con dolor, fecha de vencimiento, porque seguramente, estoy pensando en los integrantes del grupo, el más viejo soy yo. La Biblia enseña que la muerte opera una separación entre el cuerpo, alma y espíritu. Entonces la muerte física, yo saco esta cuenta, no me aflijo, por supuesto, pero lo digo a modo de estar preparados, ¿no? Cuando le digo sinceramente, muchachos, cuando la ola del COVID golpeó con todo, yo siempre decía, Señor, yo estoy listo, Señor, no puedo vivir envuelto en un capullo si algo me sucede, que no le suceda que no le suceda al pastor Ferni, que es el que sigue con la visión y la iglesia y todo lo demás. Pero yo decía, sí, a mí me toca partir porque el COVID golpeó con todo, o si me tocara partir, porque ninguno sabemos el día y la hora, no es problema, ¿no? Pero si estos 58 años se le pasaron volando, no quiero pensar en los 20 que te quedan, si es que me quedan 20, 58, 68, 78, te quedarán 20, irá a ser como Mirta Legrand, 30, no quiero ni pensar en eso, pasa rapidísimo, ¿verdad? Pasa rapidísimo. Pero la muerte física, que es el punto este que te estaba comentando, es consecuencia de esto, ¿no? La muerte espiritual es lo segundo, ¿no? Tal cual la muerte física, la muerte espiritual también opera una separación antes de pecar. Adán gozaba vida espiritual, pero al pecar quedó separado de Dios por la barrera del pecado y por lo tanto separado de la vida. La muerte en ese sentido cayó sobre ellos inmediatamente, tomándolos en personas que, bueno, tienen vida física, pero al mismo tiempo muertos espiritualmente, que es lo que recién les relataba, ¿no? Entonces, al participar de la naturaleza de Adán, el hombre nace espiritual muerto, perdón, a ver, se me notó, no, espiritualmente muertos. Todos nacemos espiritualmente muertos, físicamente vivos, en nuestra alma vivos, pero espiritualmente necesitamos ese toque que solo Dios puede hacer. Por eso la Biblia hace una invitación a todos para una vivificación, porque dice la Biblia esto en Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Eso es lo que la Biblia nos muestra, pero eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de haber recibido al Señor en nuestro corazón. Entonces valoremos eso, valoremos. Por eso cuando predicamos por allí decimos que el hombre tiene un vacío que tiene forma de Dios. Igualmente, ya por teología sistemática, lo hemos charlado en algún momento, Dios no tiene forma, Dios es espíritu. Pero para que el hombre, aquel que no tiene a Dios, entienda que ese vacío que ellos tratan de llenar con droga, con baile, con adulterio, con fornicación, qué sé yo, con sectas, con religiones, todo eso que tratan de llenar tiene forma de Dios y no puede ser reemplazado. Por eso es irreemplazable la vida espiritual que Dios nos dio. Gloria a Dios por tener vida espiritual, ¿no? Entonces, lo que vendría también sería la muerte eterna. Ahora, la muerte eterna es la separación total de Dios. Coinciden los estudiosos, y yo creo que nosotros también podemos plegarnos a ese carrito de estudiosos, que no es tanto el tormento, los gritos, el infierno, no es tanto el gusano que no muere, dice Isaías, como presentando un cuadro catastrófico, sino que eternamente el que está en el infierno va a estar alejado de Dios por toda la eternidad. Eso es lo más desesperante de lo más desesperante, ¿no? Entonces, la muerte eterna es la separación total de Dios. El término muerte eterna no significa cesación de existencia, porque acá nos encontramos con que los adventistas hablan de que el alma será aniquilada, el alma de aquellos que no conocieron al Señor, que no recibieron a Jesús. Los testigos de Jehová dicen que las almas estarán pausadas y luego dejarán de ser. También desaparecerán, pero la palabra de Dios no muestra que esto vaya a ser de esta manera. El término muerte eterna no significa cesación, decimos, sino una separación eterna de este Dios y de todo lo que es Dios. Otros resultados, muchachos, del pecado, aquí en los apuntes lo tenemos, pérdida de la comunión con Dios. Ya ellos no tenían esa asistencia permanente de Dios. La perversión de la naturaleza moral es lo segundo que nosotros vamos a encontrar en esta como resultado de la pérdida del huerto del Edén. También la sujeción a las enfermedades. ¿Ah? Ahora ya ese cuerpo que venía invicto de enfermedades ya no sería así. ¿Qué más? Esclavitud al pecado. Y se ve porque al poquito andar la raza humana se degenera de una manera terrible. Iba a decir se degenera mal, como si hubiera una degeneración bien, pero no existe, se degenera bien, no. Se degenera y la esclavitud del pecado es lo que se prioriza en la raza humana. ¿Qué más? La tierra es maldecida, ya no le iba a dar el resultado que en principio le daba. No se olviden que Adán ya trabajaba antes de que
viniera el pecado de Adán y Eva, antes que la serpiente engañara a Eva y luego Eva participara de eso con Adán. Ya Dios le había dado un trabajo, tenía una responsabilidad, ya él era el mayordomo, el administrador de la creación de Dios. Entonces, el trabajo no llega como fruto de la maldición. Algunos dicen, yo he escuchado a algunos, si no fuera por Adán, no estaría trabajando así. No, no, Adán ya tenía trabajo antes de la caída, ¿no? Y siempre le decimos a los solteros, ¿vos querés que Dios te mande la Eva? Bueno, primero empezar a trabajar, primero ser responsable, y después Dios mandará su Eva. Algunos quieren la Eva y todavía no han sido responsables en nada en la vida. Acá Dios primero le dio responsabilidades, que aprendieron lo que era el laburo, y después llegó la esposa. Tierra maldecida, ¿no? Echados del paraíso sería otra consecuencia de esto que iba a vivir entonces la primera pareja. Vuelvo para recuperar un poquito, rapidito, vuelvo para ver una vez más este gráfico, que es el que me interesa que tengamos siempre presente en toda esta acerca de, bueno, aprendiendo acerca de las dispensaciones. ¿Se acuerdan que vimos este gráfico? Que vos ya te lo estás aprendiendo, seguramente que sí, porque va a ser, obviamente que en el examen final, este gráfico va a ser el que marque tus destinos, si vas a parar a la Nueva Jerusalén o vas a parar a la Gran Tribulación. Espero que más es bíblico para decir que estudien el gráfico este, ¿no? Que de paso me parece que me volví tantas placas que vamos a tener que cambiar el sistema si no me llegamos más. Acá, después de esta era. Esta. Todo eso para llegar a este gráfico, sí, señores. Todo eso para llegar a este gráfico. Entonces, la inocencia. Hablamos de la creación, hablamos de Adán, el tiempo comienza aquí y ahora vamos a arrancar con la época de la conciencia. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar directamente en el PowerPoint. Bueno, ¿qué cosa me salió acá? No me salió lo que yo esperaba que me saliera. Ha sido lo que queremos rastreo de este tipo, de este compartir. Bueno, en Houston tenemos problemas. Houston tenemos problemas. Ya, vamos a avanzar acá vamos a avanzar un poquito en las placas. Cosa de entrar en el segundo periodo, entonces. Te digo, segundo periodo o la segunda dispensación, llamada la dispensación de la conciencia. Son 7, hay diferentes pactos que Dios va haciendo. Entonces, el periodo de la conciencia es el segundo que vamos a estar, en el que vamos a estar entrando ahorita cuando ya llegue, que ya estoy llegando. Acá están las consecuencias de la caída y el periodo de la conciencia es este. Y colorín colorado, acá estamos, firmes, acá estamos. Periodo de la conciencia. Terminó el periodo de la inocencia. ¿Cómo termina el periodo de la inocencia? A ver, esto termina con el versículo clave, los memoriosos se van a acordar de este versículo clave de Génesis 3:15, que lo repetíamos y lo repetíamos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí tenemos al Señor Jesús en la cruz, pisando la cabeza del diablo, pero en el intento ustedes ven el calcañar, que viene siendo el talón, es mordido por la serpiente. Eso habla del sufrimiento de Jesús en la cruz por nosotros. Esta es una promesa, en esta promesa está la semilla, cuyo fruto sería el Señor Jesús. Al terminar esta dispensación, Dios hace su segundo pacto con Adán. Entonces, terminamos con la inocencia y empezamos con el periodo de la conciencia. Esta es la segunda, se llama conciencia, como te digo, porque los hombres debían conducirse según los dictámenes de sus conciencias. Tengamos presente, muchachos, que ¿por qué tenían que guiarse por la conciencia? Porque no había Biblia. No había Biblia, no había Espíritu Santo trabajando en cada corazón, no había pastores, líderes, no había iglesia, no había nada de lo que nosotros tenemos hoy. Así que ellos tenían que guiarse, el bien y el mal estaba en sus cabezas, por eso la conciencia. ¿No? Con el conocimiento del bien y del mal se despertó la facultad que nosotros conocemos por el nombre de conciencia. Nunca escuchaste vos, hagan el trabajo a conciencia, o sea, hagan el trabajo prolijamente. En algún examen, sobre todo de los IBES, vamos a permitir que la conciencia, por eso hay que separar, digo, operando dentro del intelecto del hombre. La conciencia quiere servir como guía o gobernante en de la vida moral. En esta dispensación o este tiempo, cada persona tenía la obligación de obedecer su propia conciencia. No había ley escrita, pues una ley indicaría una imposición sobre el individuo, que luego sí vendría. No estaban las tablas de la ley de Moisés, no había nada escrito, no había ninguna documentación.
Por eso Dios apelaba a la conciencia. Eso sería una fuerza superior, una conciencia impidiendo la libre acción de la misma, si hubiera algo escrito, una imposición. Así, por medio de este conocimiento del bien para la obediencia y del mal para la desobediencia de la voluntad de Dios, el hombre debía conducirse. Pues, habiendo sido expulsado del Edén y puesto bajo el segundo pacto, o sea, el pacto adámico, el hombre tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido, evitar el mal del cual era consciente y acercarse a Dios por medio de sacrificios. Esa era la forma, lo establecido por Dios. El pacto adámico, el pacto hecho con Adán, decimos acá, en el Edén, hasta el día en que no hubo pecado, o sea, antes de la caída, no había necesidad de ofrenda por el pecado, ni de un redentor. Después de la caída, eso se tornó necesario. En esa expiación preparada por Dios, ¿se acuerdan? Levantar una pila de piedras y colocar allí los animales, a través de la cual el hombre podría tener de vuelta la pureza de la vida y comunión con Dios. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Entonces, dice la Biblia, fíjense, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó. ¿Y qué les anunciamos? Decía Juan. A ustedes que Dios es luz y que en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús, que Él nos limpia de todo pecado. Entonces, esa es la necesidad que nosotros tenemos de andar en la luz. La liberación de la muerte y restitución del dominio sobre la tierra estaban incluidas en esta provisión hecha por Dios en 1 Corintios, que dice, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Este medio era, ¿cuál? El Cordero perfecto. Él fue muerto, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Apocalipsis, porque Dios ya tenía todo planeado. Dios le da al hombre y a la mujer libre voluntad, a toda su creación le da libre voluntad. O sea, hablamos de los seres humanos, igualmente de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ahí está. O sea, inventé un nuevo rango, seruquines. Entonces, Dios le da a toda su creación libre voluntad. El hombre echa mano a esa libre voluntad y le embarra y hace el desastre que nosotros vemos acá. Pero todo esto lo toma Dios por sorpresa, ni el Padre, ni con el Espíritu Santo se agarran los pelos diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Sino que como Dios es omnisciente y todo lo sabe, sabía que esto iba a ocurrir y ya Dios tenía el salvoconducto para que el hombre y la mujer pudieran volver a Dios. Ese era el plan de Dios, volver a Dios y servirle como Él espera, ¿no? El primer hijo de Adán y Eva, es muy yankee esta foto, pero no encontré otra, muchachos. La mujer es rubia, el niñito es rubio, ¿viste esta imagen media? Pero bueno, algo un poquito más sudamericano lo encontré. Con el nacimiento de su primer hijo, es muy probable que el matrimonio tuviera que esperar el cumplimiento de la promesa hecha por Dios, que mandaría uno descendiente de la mujer para herir la cabeza de la serpiente, al darle el nombre Caín, que fue el primero que nació. Ella decía, alcancé un varón, o un varón me fue dado. ¿Cómo serían esos días, no? ¿Cómo sería conocer lo que iba a pasar? Porque Eva nunca estuvo embarazada. Yo siempre me pregunto eso, ¿no? Eva nunca estuvo embarazada, ahora está embarazada, ¿tendría idea de qué vendría, qué pasaría después? O lo verían ellos en los animales, ¿no? Que quedaban allí preñados y que nacían, se habrán pensado, será así lo nuestro, ¿no? La cosa es que ella misma se atiende por parte natural y allí tenía, yo lo veo a Adán teniendo la placenta y ayudándole a empujar a su esposa. Y Dios diciéndole, o sea, Dios diciéndole no, recordando a Eva lo que dijo, aumentaré los dolores de tus preñeces, a la flauta. Entonces, dando a luz con todo el dolor del alma, pero nace este Caín. Pero con el crecimiento del niño y las manifestaciones de la naturaleza caída también de Caín, que heredó el ADN de la caída, igual que los padres, quedaron desilusionados, ¿no? Pues lo que es nacido de la carne, dice San Juan 3, ¿se acuerdan? Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso te digo, vos que todavía no sos mamá, no sos papá, tenés tu bebé que recién lo tenés en brazos, es un angelito, es un angelito. Camina, es un angelito, está dando sus primeros pasos, sí, 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 es un angelito, es una maravilla, pero no te olvides que es potencialmente un pecador. No lo veas así, obviamente, velo como tu regalo del cielo. Y él y ella van a decidir el día de mañana y ahí vendrán las oraciones y tu clamor y tu enseñanza y todos los principios que vos volcaste sobre ellos, ¿no? Todo esto es importante. Brindamos entonces por todos los que están en la clase de hoy. Volvemos al PowerPoint donde estamos viendo esta, que nos habla acerca de el primer hijo, de Adán y Eva. ¿Qué más decimos? Por supuesto que Adán y Eva con sus
con su naturaleza corrompida, no podían tener un hijo santo cuando ellos le escaparon y feo a la voluntad de Dios, ¿no? Ellos tuvieron otro hijo, el cual se llamó Abel, aunque la vida de Abel fuera un poco más admirable. ¿Por qué? Porque vos viste que todos los hijos son diferentes, todos son distintos. Este tenía una inclinación a buscar más las cosas de Dios. Como que tenía una vida espiritual un poquito más interesante que el anterior, ¿no? Primeros pasos negativos de esta dispensación, de este periodo. Por la experiencia y confianza paterna, Caín y Abel conocían los pasos del plan redentor de Dios. Eso fue visto en la ofrenda de sacrificios a Dios, pero fue delante de una de esas ofrendas de sacrificios que el hombre evidenció ser poseedor de una naturaleza caída y alejada de Dios. ¿Qué decimos? Porque una vez más el hombre falló para con Dios. Caín, por no haber traído el sacrificio correspondiente a lo determinado por Dios, o sea, sacrificio que sea una ofrenda de sangre, que sea para la remisión de los pecados, fue rechazado por Dios. Se acuerdan que dice que Dios mira con agrado a Caín, a Abel su ofrenda. O sea que Caín tendría que haber traído una ofrenda como Dios había establecido, lo que demostraba la fe vacilante de Caín, en contradicción con lo que Abel estaba presentando. O sea que los dos tendrían que haber presentado una ofrenda como la de Abel. Y dice la Biblia, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. O sea, que se puede decir que Caín fue el fundador y padre de la civilización de aquellos días, pero vemos que fue un hombre violento. Caín, después de salir de la presencia del Señor, se casó con una mujer, va a tener sus hijos también, y le dio por nombre, le puso por nombre no. Ustedes saben, Caín mata a Abel, él se da cuenta de su fracaso, siendo que Dios le dio la oportunidad de no hacerlo. ¿Y qué hizo Caín? Bueno, va a tener una marca que no se sabe cuál era. Dios le pone una marca para que los hombres no lo maten, o sea que ya había crecido la población de esos días, ¿no? Entonces se lo muestra a Caín como el fundador de civilizaciones, pero ya iba con un ADN completamente contrario que Dios quería. Adán volvió a tener relaciones con su esposa en el caso de que nacieron hijos. De eso habla la Biblia. Dice que conoció a Abraham. Es el término bíblico para relaciones sexuales, ¿no? Y tuvo un hijo, llamó su nombre Seth. Dice, le dio a luz y llamó su nombre Seth porque dijo ella, me ha sustituido, eso significa Seth, el otro hijo, al cual mató Caín. De eso habla esta parte, ¿no? Entonces, bueno, este es el pasaje, ¿no? Que había que poner recién, ¿no? Los descendientes de Adán y Eva se multiplican rápidamente, no se olviden que vivían muchísimo, todavía Dios no le había puesto un tope a la edad del hombre y la mujer, porque de vivir 600, 700, 800, 969, creo que era Matusalén, Dios baja 120, porque dice, no, viven a la macana pensando solo en el mal, y después de 120 a 70 y 80, por Dios, siempre y cuando quedó escrito tu mutual te dé la medicación. 70 y 80, ay Dios mío, que poco falta. Bueno, los descendientes de Adán y Eva se multiplican, así como también el ADN pecador que llevaban ellos, ¿no? El pecado ya asumía grandes proporciones, mientras más gente hay, más pecado hay. En la historia de Lamec, que es uno de los descendientes, comenzamos a contemplar los frutos del pecado. No solamente él se jactaba de que mataba gente Lamec, sino que también se jactaba que tenía más de una mujer y que desafiaba a Dios. Eso es lo que Lamec hacía. Tiene un cántico de Lamec que es de terror lo que el tipo este era, ¿no? Los pasos finales, ¿no? Bueno, esto es lo que recién escribí. Los pasos finales de esta dispensación, terrible dispensación, ¿no? En el capítulo 6 de Génesis vamos a encontrar toda la humanidad de aquel tiempo, de aquel periodo, envuelta en los más terribles pecados. En el versículo 5 tenemos una clara visión de este panorama, dice la Biblia, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y pensamiento del corazón de ellos era discontinuo solamente en el mal. Y aquí tenemos a dos matándose a palos porque así estaba la tierra de mal, ¿no? Y dice esta placa, fíjate la versión 1909, encontré. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esto es de renombre. Y acá vamos a tomarnos un ratito para comentar este pasaje, que los vemos más o menos cuál es nuestra línea de pensamiento en esta parte, porque dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Algunos decían que los ángeles caídos son los que tienen relaciones sexuales con las mujeres y nacen gigantes, personas de renombre. Pero nos encontramos
teológicamente hablando, que eso tiene algunos errores, creer en algo así, ¿no? Otra versión te habla de los hijos de Dios, ¿no? Creo que esta que leímos hablaba acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué te decimos? Porque los ángeles son una creación completa. ¿Qué queremos decir con eso? Que los ángeles no son como los demonios que necesitan un cuerpo donde meterse para poder manifestarse. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado gadareno queda libre? ¿Qué dice el endemoniado gadareno previo? Aunque sea acá los cerdos, dejaros que nos metamos ahí. El Señor lo autoriza, 5.000 cerdos creo que eran, cayeron al mar. Entonces, se metían en cualquier cuerpo con tal de manifestarse. Entonces, la Biblia habla de que cuando le preguntan, ¿se acuerdan cuando le preguntan al Señor Jesús que había una mujer que tenía un marido y muere? Después se casa con otro y muere, otro y mueren 7. Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿de quién va a ser la mujer si tuvo 7 maridos? Y Jesús le dice, no se engañen. Vamos a ser como los ángeles, dijo Jesús, que no se casan ni se dan en casamiento. O sea, no necesitamos casarlos. O sea, los ángeles, si bien se los pinta como varones, los ángeles son asexuales. ¿Qué significa asexuales? No tienen necesidad de relaciones sexuales. Es otro tipo de creación. Por esa razón, en Génesis capítulo 6, no creemos que cuando habla de los hijos de Dios sean ángeles, porque los ángeles son asexuales y no tienen relación sexual con humanos. Entonces, es imposible. Lo que sí creemos es que venía una línea bendecida, que era la línea de Set, donde los hombres comienzan a buscar a Dios. Esa es la línea, los hijos de Dios. Y venía una línea de personas que venían haciendo desastres, que es la línea de Caín, la línea de Lamec. En el capítulo 6, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasó siempre, lo que pasa siempre en el libro de los jueces, lo que pasó con la familia de Jacob, lo que pasó, bueno, lo que siempre sucedía a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué era? Que los hijos de Dios se mezclaban con los pecadores. En el libro de los jueces, el pueblo de Israel se mezcla con la gente de Canaán. La familia de Jacob ya se estaba mezclando con la gente de Canaán. Por eso Dios envía a la familia de Jacob a Gosén, para que allá no se mezclaran con los egipcios. Entonces, en el tiempo se empiezan a mezclar, casándose estos con estos, los otros con los otros. Los pecadores llevan los ídolos a la familia de los que no tenían que tener ídolos, los que tenían que tener ídolos se mezclan, y esa era la mezcla. Así se perdía la línea bendecida. Entonces, los hijos de bendición, los hijos de Dios, los de ser, se mezclan con los de la Mec. Ahí sí tiene más sentido lo que nosotros estamos diciendo en esta parte, ¿no? Donde la Rama dice que había gigantes, si bien no se ha podido comprobar la existencia de gigantes. Tenemos algunos ejemplos de Anak y sus gigantes, pero no hablamos de una comunidad de gigantes, ¿está? Entonces, acá la Biblia habla de que sí, que hubieron esos gigantes. Ustedes se van a encontrar videos, yo también los rastreé, donde hay videos de los gigantes que habían en aquella época. Te hablo de tipos de 6 metros, o sea, hasta el gigante Goliat era petizo al lado de ellos, ¿no? El gigante Goliat se calcula que tenía 3 metros y pico. Hay humanos que son, por una enfermedad, tienen llamado gigantismo, y llega un momento que esa gente muere joven porque ya las circulaciones no dan más y siguen creciendo, no pueden detener ese crecimiento. Ahí vas a encontrar documentales de esto. Pero todos los gigantes que dicen haber encontrado, está demostrado que es trucho. Han armado con piezas, con diferentes piezas, y te han armado gigantes de 6 metros y están allí armaditos en la tierra, pero son truchos. Después vi otros documentales que decían que no era cierto. Porque yo lo iba a buscar, lo busqué en cierta oportunidad cuando estudiaba Pentateuco, y dije, bueno, vamos a poner a los videos. Pero después encontré videos que negaban, videos más serios que negaban totalmente la existencia de gigantes, al menos hallazgos de ellos, ¿no? ¿Qué más decimos entonces en esta partecita? Ya nos queda un poquito de estas dos clases hemos tenido. Caminó Enoc con Dios, fíjate, caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Este es un personaje muy misterioso dentro del libro de Génesis, este Enoc, que simula mucho, cuando vos escuchás a predicadores, dicen, es un símil Enoc de lo que será la iglesia. Camina con Dios la iglesia, vos y yo, y Dios se la lleva, siendo todavía no una persona medianamente joven, ¿no? Entonces, él agradó a Dios, caminó con Dios, dentro de un mundo totalmente corrompido, dentro de un mundo perdido y violento.
Así encontramos muchos personajes en la Biblia que hicieron lo mismo. Tenés a un Abraham que agradó a Dios en medio de ciudades pecaminosas como Sodoma y Gomorra. Mamita querida, lo que era esa gente. Y allí Adán agradó a Dios y consiguió el favor de Dios y ser un hombre exitoso en su vida en medio de unas ciudades terriblemente pecadoras, ¿no? Entonces, había otro hombre que se llama Noé. ¿Se acuerdan qué dice de Noé? Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Noé camina con Dios cuando nadie quiere caminar. O sea, muchachos, ¿qué queremos decir acá? Que vos y yo podemos caminar con Dios en medio de tanta perversión que nos bombardea todos los días. Si lo pudo hacer Enoch, si lo pudo hacer Noé, si lo pudo hacer Abraham, si lo pudo hacer, estoy pensando ahora en Daniel, bueno, si lo pudo hacer Pablo, que caminaron en medio de mundos totalmente pervertidos, sus generaciones totalmente perversas, ¿quién dice que nosotros no podemos caminar también con Dios como caminaron ellos, ¿no? Dios tenía que intervenir directamente en virtud de la caótica situación de la humanidad. Pero una vez más se manifestó la paciencia de Dios, su gracia. Un predicador de justicia, Noé predica, se calculó 120 años anunciando al pueblo el castigo que vendría. Avisado por Dios, Noé construye el arca, vos sabés, según la determinación divina en Génesis 6. En el tiempo preciso y determinado por Dios, Noé entró él y su familia y los animales existentes de dos en dos, y vino el famoso diluvio con el que la muerte de todo ser viviente que se movía sobre la tierra y que había quedado fuera del arca. Bueno, en una oportunidad nos planteamos si realmente fue toda la tierra castigada por Dios. La vida humana desapareció. Evidentemente que sí, los hombres estaban todos juntos, que ese era un pedido que Dios había hecho para que eso no sucedía, ya lo vemos también en el próximo periodo, pero otras versiones dicen que se inundó toda la tierra habitada. Hermenéuticamente hablando, vos sabés que muchas veces la Biblia dice toda, y no necesariamente toda, sino toda la tierra donde estaba el hombre pecador que tenía que desaparecer por lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Qué más decimos en esta parte? Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es lo que dice la palabra de Dios acá. Dios tenía que intervenir e intervino, ¿no? Solo Noé, su esposa y sus 3 hijos. Qué fracaso, pensaba yo, cuando nosotros nos tabulamos nuestro éxito ministerial solo con números. Fíjate vos, Noé predicó por muchísimos años, ¿no? Es más, en la clase yo respeté lo que dice el material de dónde lo sacamos, pero ¿dónde dice que predicó 120 años? Y en una canción que decía, 120 años, predicó Noé. Bueno, la canción, pero la Biblia, y yo sinceramente no lo encuentro. Si ustedes lo encuentran, después me lo pasan, porque yo no encuentro dónde dice la Biblia que predicó 120 años. Pero el punto es el siguiente. Predicó muchísimos años mientras él hacía el arca. No se convirtió en nadie. O sea, nadie no se convierte. Su esposa levantaba la mano en cada reunión diciendo, acepto, acepto. ¿Qué más aceptó? Sus hijos y sus yernos. Y nadie más. O sea, el grupo chiquito y nadie más le creyó. O sea, o era muy malo para predicar, ¿no? Políticamente fue un desastre, no tenemos ninguna de sus prédicas en ningún lado, pero nadie más aceptó al Señor. O sea, si fuera hoy, tendríamos que decir, no, probá cantando porque predicando es un desastre, ¿no? Entonces, decimos acá que sobrevivieron estas personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Al diluvio. La duración del diluvio abarcó 1 año y días, manera de llover y manera de flotar en el arca. Así termina entonces la dispensación de la conciencia, muchachos, con más fracasos del hombre, ¿no? Ante el pacto hecho por Dios, ¿no? Vamos a la última, tercera dispensación. Hablamos del gobierno humano. Con el fracaso del hombre que culmina con el diluvio, terminó la dispensación de la conciencia, teniendo en cuenta que la humanidad no obedeció los dictámenes de su conciencia. Después del diluvio, Dios da más oportunidad a la humanidad por medio de Noé y su familia, que eso sería lo que se vendría ahora. Esta es la tercera dispensación, la del gobierno humano. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, serían los que iban a repoblar la tierra. Fueron los únicos humanos que quedaron con vida para formar una nueva civilización. Noé tenía al salir del arca 601 añitos nada más. Es decir, estaba cambiando las muelas de leche. Ellos formaban la raza post-diluviana. Estuvieron en la antediluviana y formaron la post-diluviana. Al salir del arca encontraron una tierra totalmente purificada y bueno, Dios amplía la autoridad de ellos para gobernarla. Al salir del arca, Noé ofrece sacrificios en gratitud
por lo que Dios había hecho. De acuerdo a la pregunta de Marcelo, que no tenía respuesta, Marcelo Galdame, que él nos hizo una pregunta en un momento de mesa redonda, creo que fue, que todos los animalitos fueron, ¿se acuerdan? Entrados al arca en pareja. Si Noé mató un cordero, dejó a la cordera viuda. ¿Cómo hizo la cordera para multiplicarse? Y no había respuesta a eso. No había respuesta. Y yo sigo sin tenerla, a menos que haya entrado previendo, ¿no? El tema del sacrificio de animales, de cordero, que haya entrado varios. No hay respuesta. La verdad que fue una pregunta terrible que hasta el día de hoy no nos ha sido revelada la respuesta a esa pregunta. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y le ofreció en holocausto al Señor. Eso es lo que dice Génesis. Entonces Dios hizo con Noé un pacto, lo bendijo, es el tercer pacto hecho entre Dios y el hombre. En este pacto expresa algunas cosas el Señor, ¿no? Aquí lo tenemos a Noé, Noé de la película bárbara y antibíblica, pero me sirve como al menos como referente para las fotos. Dios no volvería a maldecir la tierra ni a destruir los seres vivientes por un diluvio. Igualmente ustedes saben que hay tormentas que arrasan pueblos enteros, pero acá hablamos a nivel mundial. Ha habido tsunamis que han arrasado. El último tsunami, ¿se acuerdan? El impresionante del 2001, 2002 creo que fue, se llevó como 350.000 personas, pero hablamos a nivel mundial. Esos son en distintas zonas. También volvió a dar orden al hombre para crecer y multiplicarse. Una vez más, los tres hijos y las nueras y las esposas tendrían la misión esta, de multiplicarse en la tierra. Dio dominio una vez más al hombre sobre todos los animales. ¿Tá? Una vez más Dios confirma esto. Y ahora sí, prepárate vaquita, corderito y demás bichos que caminan, porque se podía comer a partir de ahora. El colesterol empezó a aumentar en la raza caída. Permiso para comer animales, pero no comer ese tema que ya sabíamos que en algún momento esto podía salir. La alimentación tanto del hombre como de los animales, hasta esa parte de la historia del mundo, era solamente frutas y hierbas. Pero le era prohibido comer sangre. Morcilla, muchachos, que ya hemos hablado de este tema en más de una oportunidad. Esta ley fue repetida en las instrucciones dadas a Israel en Levítico, donde luego la iglesia en Hechos se reúne y hablan y dicen: no queremos imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardan bien harán, pásenla bien, dijeron los discípulos. Entonces ahí se prohibía, igualmente en la iglesia primitiva, el hecho de comer sangre. También Pablo va a escribir acerca de esto y les dice que nadie les ponga, gente, ustedes que ya están en la gracia, ya no tienen que estar respetando ni tema comidas, ni tema días de luna, ni festivos, ni nada de esto, sino que teníamos libertad. Ese punto también era a favor para aquellos que hoy prueban la morcilla, comen morcilla y no hay en realidad algo más grave por practicar, ¿no? Se estableció la responsabilidad del hombre sobre la vida humana. También ahí el hombre sería el responsable ahora de armar, ¿cómo se dice ahora? Juicios, los juicios del pueblo, serían los encargados de dictaminar las leyes para evitar que el hombre mismo se destruyera. Eso es lo que el hombre ahora tenía que hacer, ¿no? Regirse de esa manera, ¿no? Perdón, me anticipé. Se establece entonces la responsabilidad del hombre, dice la Biblia: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandará, y de la mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la famosa ley del talión: el que espada mata, espada muere. Entonces ahora el hombre tendría que tener ese cuidado, ¿no? Dios, al poner sobre la humanidad un gobierno humano, como es la placa que viene, a lo que será la placa que viene, puso sobre él todo el poder del gobierno. Aparte de las leyes mencionadas, Dios hizo también con todo ser viviente un pacto de no destruir más la tierra con agua, como decimos, ¿no? La señal de este pacto sería el arco. La vieja versión decía: mi arco he puesto en las nubes. Y acá algunos comentaristas también tienen problemas, algunos comentaristas, con esto, porque nosotros comúnmente decimos el arco iris, pero nos vamos a encontrar que en los apuntes no sale esta partecita que yo no está. Pero resulta que la vieja versión dice: mi arco he puesto en las nubes. Eso dice la palabra de Dios: mi arco he puesto en las nubes. Las versiones modernas nos hablan del arco iris,
Pero resulta, muchachos, que Iris, hablamos de Iris, era una diosa pagana. Por eso algunos están en contra de decir arco iris. No, porque Dios dijo, mi arco he puesto en las nubes. Pero vos te encontrás con versiones más actualizadas que te dicen, sí, te hablan del arco iris. Y yo estaba buscando un poquito qué era este tema del arco iris. Iris es la diosa del arco iris que anuncia el pacto entre la unión del dios, dioses del Olimpo y la tierra al final de la tormenta. Al igual que Hermes, es la encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los seres humanos. También es conocido como una de las diosas del mar y del cielo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos el arco iris, estamos asociando Iris a una diosa pagana. Por eso la vieja versión, que no sale así en las nuevas versiones dicen arco iris. Y algunos dicen, para un poquito, que arco iris no es lo mismo que dicen las viejas versiones. La Biblia dice, mi arco he puesto en las nubes, que es diferente entonces a lo que estábamos diciendo con Iris, ¿no? Bueno, aquí se establece entonces el gobierno humano y tenemos la revelación del pecado. La primera revelación del pecado en esta dispensación vino de la vida personal de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Era el modelo y termina emborrachándose. Su hijo lo ve, se burla de él. ¿Se acuerdan de esto? Es tema de conversación cuando él tendría que haberlo tapado. Y en la tienda se ve que estaba la macana, no es una mama tremenda, se agarra. Y sus hermanos vinieron y cubrieron a su padre para que no quedara su padre avergonzado por lo que había hecho, ¿no? Entonces, como consecuencia, él maldijo a uno de sus hijos. Noé va a vivir 950 años. Estoy mirando un poco la copia. En este periodo se comienzan a destacar hombres poderosos. Josefo era un historiador, muchachos, judío, que él dice que después de salir del arca, la familia de Noé permaneció toda junta y no salieron a multiplicarse, que ahí estaba el pifie, ahí estaba el error. Después de muchos años, cuando el pueblo ya era mucho, vino otra vez la palabra de Dios ordenando esparcirse por el mundo. Ya Nimrod era adorado como un héroe, nieto de Cam, fundó la primera ciudad del mundo, su reino culminó en la Torre de Babel, que es lo que vamos a ver aquí en esta placa, ¿ah? En la Torre de Babel, donde se funda la primera ciudad, te decía, ¿no? Enseñó al pueblo a no obedecer la palabra de Dios, prometiéndoles protección de la ira de Dios. Nimrod ya era poderoso, conocido en la tierra, como en Génesis 10. Él llevó al pueblo que lo siguió a la planicie de Sinar, y allí en la planicie comenzó a edificar una torre alta, con el propósito de prepararse en caso de que Dios los distribuyera por la tierra, ¿no? ¿Qué más? Lo que demostraba la falta de confianza en la palabra de Dios, es lo que vemos en esta partecita. Vamos a cerrar esta clase con un video interesante, me gustó cuando lo vi. Yo dije, está para verlo a esto, porque la verdad que está bueno, donde nos habla que hay una investigación de Babel y hacer una linda comparación, lo que se llama el periodo de la déjeme que lo rastree, vea mal, que hablar un poquito más latino en este tema. Si está para compartir sonido. Tengo que aquí en poder compartir sonido. Está para compartir. Listo, entonces. Ahí está cargando. Dejamos que cargue un poquito y ya vemos entonces esto. Si existió, habrá existido. Esta gente hace una investigación. Los milagros escritos en la Santa Biblia fueron considerados genuinos en cada detalle. Pero Muy bien, ahí está entonces, lo sigurá. Me interesó, me gustó, digo, qué lindo que está como para ir sacando algunas deducciones de lo que podría haber sido, aquella época, ¿ah? Estamos hablando. Bueno, vamos a mirar un poquito más del PowerPoint de lo que nos queda. Ahí ya vamos a estar cerrando este periodo, este tiempo, ¿no? Mirando las fotocopias, muchachos, decimos que la gente se entrega en esta época a pecar.
de la caída del Imperio Romano, causas y consecuencias. El Imperio Romano ha marcado como pocos eventos la historia del hombre, tanto apareció por cuenta propia, ¿no? Los mismos romanos que construían formidables carreteras y espectaculares y las tácticas de guerra del alcanzaron niveles máximos e hicieron ganar a sus ejércitos la fama de invencibles, mientras que en las ciudades una casta política y económica. Ahí está, bueno, ahí está, los dejo seguir. Bueno, después véanlo ustedes si les interesa qué pasó con el Imperio Romano. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Estamos terminando la cita, decimos que se entregan a la mundanalidad, ¿ah? Se olvidaron de las determinaciones de Dios y comenzaron a construir lo que recién veíamos, lo que hubiera sido la Torre de Babel. La historia de Babel significa confusión, ¿se acuerdan? Pero para que hubiese entre el pueblo una discordia a fin de destruir sus planes, que eran puntos de desobediencia hacia Dios. La palabra de Dios dice que ellos decían, ellos dicen, vamos, hagamos, no tenían que estar todos juntos, sino desparramarse por la tierra. Y dice, por si fuéramos esparcidos, dice la palabra de Dios. O sea que ellos estaban edificando sabiendo que estaban haciendo mal, ¿no? ¿Qué más decimos? Desobedeciendo a Dios. Fue necesaria una intervención personal directa por parte de Dios para castigar esta desobediencia. La lengua común que todos tenían, eso es un gran interrogante de cómo se habla en distintos idiomas, si todos venimos de Adán y Eva, ¿no? Acá tenés la razón, se efectuó con la dispersación de la raza humana, siendo necesario agruparse seguramente en pequeños grupos que hablaban la misma lengua y tuvo que dejarse de construir, ¿no? La Biblia dice que el origen de las lenguas es un castigo que pesa sobre la humanidad, aunque actualmente hay algunos que dicen que fue una evolución progresiva del hombre, aunque en realidad vemos que no. Después de la confusión de lenguas, muchos, por qué no decir la mayoría, continúan en la idolatría. Pero como el caso de la dispensación de la conciencia, había alguien que a pesar de la situación espiritual degradante y moral, continuaban con el firme propósito de mantener su fidelidad con Dios. Este periodo se calcula, muchachos, se calcula este periodo una duración de 427 años, es lo que se calcula. Así termina esta dispensación con más fracasos del hombre hacia Dios. Y terminamos con esta dispensación, la llamada la dispensación de la promesa, que es la dispensación de Abraham. Hemos visto inocencia, hemos hablado de Noé, hemos hablado de la Torre de Babel, como para que ya tengamos, como para ir avanzando, ir avanzando en esto de la introducción a la profecía. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí llegamos hoy por accidente. Son 2 capítulos, pero traten de verlos los 2 e ir haciendo los trabajos prácticos. Dios les bendiga. La próxima estaremos allí cara a cara. Así que Dios les bendiga. Un abrazo y nos vemos en la próxima.